Las trompetas de plata, parte 3, el Dios de las fortalezas. Eso vamos a ver ahora. Yo creo que vean bien esta imagen, sobre todo la derecha, la parte derecha, los animales que están. Y ahí está un cerdo. Ok, eso es importante porque adelante lo vamos a comprender. Este es un resumen de la lámina del estudio pasado. Esta lámina solo vamos a ver el texto que nos interesa, que es esto. Él no tendrá ningún respeto hacia los dioses de sus padres, ni por el deseo de las mujeres. Él no tendrá respeto por ninguna deidad, porque él se considerará mayor que todos ellos. Pero en cambio, él honrará al Dios de las fortalezas con oro, plata, piedras preciosas y otras cosas valiosas. Él honrará a un Dios desconocido por sus padres. Claro, Abraham no andaba detrás del Dios de las fortalezas, ni de los dioses paganos. Entonces tenemos que el Dios de las fortalezas se llama Maosin, que es el Dios de los minaretes, que son las torres que se empezaron a construir en el año 600 después de la resurrección de Cristo, o sea, de nuestra era. Pero Daniel está hablando 2500 años atrás sobre un evento que va a pasar 1100 años en el futuro para él, porque estos minaretes o torres no existían. ¿Por qué no existían? Porque no existía el Islam. Y eso vamos a ver ahora. Yo estoy explicando, vamos a ver Biblia y información. En imágenes que mostraré podrán observar esas torres en las mezquitas árabes, lugar de culto del Islam. En época de Daniel no existía la adoración de este Dios. Es por eso que él, al ver la visión de nuestro Dios, él le llama así, el Dios de las torres. Esta religión comenzó en los años 600, 700 después de la resurrección, es decir, en nuestra era, por el falso profeta Mahoma. Y si estamos hablando que él le va a dar honra, el anticristo, al dios Mausin, que es el dios de los minarates, o sea, de las torres, es el dios del Islam. O sea que el anticristo se va a volver islamista. Si nosotros empezamos a buscar información en Internet, el Islam es la religión más grande de todo el mundo. Nosotros vemos aquí un 50% la católica y la evangélica, pero eso es en nuestra nación y tal vez en este hemisferio, pero hablando de la población mundial, el 50%, si no es que más, es islamista y esto está creciendo a tal grado que he tenido noticias de apostasía de nuestros hermanos en otras iglesias que se están pasando al Islam. Así de serio. Pero esto es algo que está profetizado, que en este posteros tiempos la apostasía va a ser grande. Pero nosotros mirábamos la apostasía porque sí se ha dado, antes sí se ha dado, gente pasándose al catolicismo, que renuncian a la fe, renuncian, ahí es donde ellos renuncian a su salvación, porque apostatan, se salen. No es que Dios les quita su salvación, ellos renuncian y se van a otro bando. Pero no teníamos una referencia ya haciendo ruido de que del pueblo evangélico cristiano se esté pasando al Islam y ya lo estamos viendo. Y eso es alarmante, pero está profetizado, o sea, el Señor lo vio, que la gente se iba a pasar al Dios de las fortalezas. Y Daniel lo profetiza hace 2500 años. Este estudio es interesante, esta es la parte más larga. Hoy vamos a ver la parte 3 y 4
de los enunciados que habíamos dicho. En el estudio anterior vimos el uno y 2. La 3 es la más larga, la parte 4 solo llevar una lámina. Así que prosigamos. En la Biblia, eh, Kadosh, en el capítulo 11, del verso 38, dice, pero en cambio él honrará al Dios de las fortalezas con oro, plata, eh, piedras preciosas y otras cosas valiosas. Él honrará a un Dios desconocidos por sus padres. Aquí están las torres. Estas torres no existían. Esto vino a construirse, como repito, en el año 600 a 700 después de la resurrección. Esto no tiene más de 1400 años. Sin embargo, sí, esta religión que es la predominante ahorita, y mejor dicho, no es religión, es una secta, usted puede ver que tienen la luna, la media luna hasta arriba. Casi siempre ellos, bueno, ellos manejan, pero la media luna viene siendo desde hace tiempos más antiguos, porque esta es parte del sincretismo religioso. Aquí tenemos una mezquita y se dan cuenta, ahí están las torres. Como Daniel no sabía cómo se iba a llamar el Islam y que el profeta, el falso profeta Mahoma, eh, iba a sacar una Biblia, que es el Corán. En esa época él le llama el Dios de las fortalezas, el Dios de las torres, porque así es. Y aquí tenemos otras, mire, de diferente, pero todos terminan de la misma manera y son erguidas. Ahí lo puede ver. Ese es el Dios de las fortalezas. Ok. Aquí tenemos otro, si no me equivoco, es Turquía y mire cuántas torres tiene. ¿Ve? En Daniel 11:38 dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Si acudimos a las Sagradas Escrituras, en la versión latín de ese capítulo que estamos leyendo, porque lo estamos recalcando, porque cada vez nos va dando más luz, del capítulo 11, verso 38, ahí dice en latín, y adorará en su lugar al dios Mausim. Pero en las traducciones que ya pasaron al español, que todas las traducciones son de origen católico, no existe la Biblia evangélica, porque mucha gente cree que la Reina Valera es evangélica, no es totalmente. Dos sacerdotes españoles son católicas, son traducciones católicas. Por eso hay muchas palabras que son traducidas y no es que estén mal traducidas. Lo que pasa es que ellos ocupan la liturgia católica para explicar algo, pero nosotros no ocupamos esas palabras, porque a nosotros no nos corresponde muchas de las palabras que ellos ocupan. En la traducción cristiana primitiva, Mao Zedong era asociado al dios del anticristo. En el contexto original, los estudios aseguran que el profeta usó un gentilicio, hablando de Daniel. O sea, el profeta Daniel utilizó un gentilicio. Es decir, que es muy probable que Daniel estuviera describiendo a toda una etnia o pueblo representada por una sola figura, el nombre de este Dios. Parece que había una pregunta. Vamos a ver. Ah, Estambul, muy amable, gracias. Sí, esa es de Estambul. Excelente, sí, yo me acordaba que era de Turquía, pero me dio la duda, pero muy amable por la referencia. Este rey malvado tomó a Israel, mandó matar al sacerdote Unías III, se sentó en el templo haciéndose llamar Dios e hizo hacer una estatua de sí y mandó que todos la adorasen. Quitó los sacrificios sagrados del templo y sacrificó cerdos, animal inmundo para los judíos y para Dios, según las leyes levíticas. Este texto del libro de Daniel, donde está hablando
Muchos se lo acreditan a esta época que pasó este evento que acabo de leer, histórico, pero no se está refiriendo a este momento. Cuando Daniel está hablando de esto, esto es algo que ya pasó también, que hubo alguien que llevó a llevar, que llevó a sacrificar cerdos al templo de Dios. Bueno, adoraron a Baal y otras cosas más que me voy eh, a, a obviar. Entonces, pero cuando Daniel está escribiendo, está hablando de nuestro tiempo, porque anteriormente le dice para el tiempo del fin. Entonces ya está explicando que no es para tiempos próximos, es para el Hayarit Hayamim, es decir, para el final de los tiempos, porque esa misma palabra utiliza, que significa el final de los tiempos. Sigamos, porque esto se va a poner interesante. Ok. En capítulo 12 de Daniel, el verso 11 y 12, a partir del momento en que no se permita presentar ofrendas diarias, es decir, porque recuérdense que se va a cortar el continuo sacrificio, como el profeta Daniel lo dice, después de los 3 años y medio, el continuo sacrificio en el tercer templo que está por construirse, el anticristo lo va a interrumpir. Entonces dice, a partir del momento en que no se permita presentar las ofrendas diarias, el continuo sacrificio, y que se ofrezca en el templo de Dios algo horrible y asqueroso, van a haber otro tipo de sacrificio que va a ser nuevamente sacrificar cerdos en el tercer templo. Cuando el anticristo llegue, después de que Israel ha estado 3 años y medio con el continuo sacrificio de machos cabríos, de la vaca roja y todo lo demás que está escrito en la ley levítica, él va a quitar todo eso y va a sacrificar cerdos, como antiguamente desde los fenicios, babilónicos y todos los caldeos y de esa época hacían eso. ¿Por qué sacrificaban cerdos? Porque esa es una burla al Cordero de Dios. Y recuérdense que el cerdo en la ley levítica está como un animal inmundo. Entonces es volver de una forma burlesca, inmunda, a la sangre del cordero. Es rebajarlo a eso. Eso, por eso lo hacen. Es una afrenta. Esto, ¿sabe qué es? Es como la ofrenda de Caín. Caín, ¿qué ofreció? Fruto de la tierra, legumbres, frutas, eso ofreció. Cuando él sabía que el sacrificio, porque lo tenía bien claro, era de una oveja, de un animal que representaba al Cordero de Dios. Pero él quebranta la ley y lo que hace es presentar ofrendas de la tierra, como no dándole valor al Cordero de Dios. Estos fueron todavía más y se van a sacrificios de cerdos, del cual se ha practicado en toda la tierra. Incluso los nórdicos, los hermanos, lo hicieron en sus épocas con sus dioses paganos. Esto es igual como el Día de la Cruz, que se celebra el 3 de mayo. Cuál es la ofrenda que se lleva a la cruz? Frutos de la tierra. Es la ofrenda de Caín. Asimismo, dice que se va a ofrecer en el templo de Dios algo horrible y asqueroso. Y sigue hablando Daniel, escribiendo, pasarán 1290 días, dice. Felices los que esperan todo ese tiempo confiado en Dios. O sea, a partir de que el continuo sacrificio se corta y empieza en los sacrificios de cerdos en el tercer templo, por eso habla que es horrible y asqueroso los sacrificios que va a presentar el anticristo, van a pasar 1290 días. Y esto es bien interesante de verlo. Aquí usted puede ver en esta imagen que estas imágenes son de antes de la resurrección. Estos por lo menos tienen 1000 a 1500 años antes. Y usted puede ver el orden de los animales. Primero va un cerdo al sacrificio, después va una oveja y después va un toro.
Igual, en otra imagen totalmente diferente, porque esta es en una piedra de un palacio, este es en una roca en la calle, va el cerdo al sacrificio, va una oveja y un toro. Pero ¿quién es el primero? El cerdo. Aquí ve usted a los griegos sacrificando cerdos. En sus vasijas ellos cuentan su historia. Era una costumbre de los griegos contar la historia a través de las vasijas. Es decir, el sacrificio de cerdos ya está pronto otra vez de surgir a nivel público, allá mundial. Porque los satanistas siempre lo han seguido haciendo. Halloween en su momento lo hace. Sacrifica cerdo y sacrifica en niños, sobre todo tiernitos, les interesan más o menores de 7 años. Ok, sigamos viendo. En Wikipedia explica un poquito sobre esto. Aquí, mire, tenemos las torres y tenemos el cubo. Esto es en la Meca. Y recuerde que esto aquí representa dos planetas. El cubo es Saturno y las torres es Marte. Voy explicando poco a poco, solo les voy adelantando. Mire qué es lo que dice Wikipedia. En la antigua Roma era un ritual en el que se sacrificaban tres animales machos, un cerdo, un cordero y un ternero, para ofrecerlos ¿a quién? A Marte, que es el dios de la guerra, con el fin, con el fin de bendecir y purificar la tierra. Y usted sabe que eso no purifica la tierra, al contrario, la maldice. Lo que purifica la tierra en el tiempo de los sacrificios eran los corderos que representaban al Señor. Hoy ya no es necesario, porque ya se presentó el sumo sacrificio, ya el cordero perfecto ya está, no hay necesidad de seguir matando animales. Escudriñando en el hebreo original, el pasaje dice que honrará al dios Mausim. Este nombre proviene del plural de la palabra Maos, que quiere decir fortaleza, torre, minarete. Entonces, mira, aquí está, ¿ve? Eso significa fortaleza, torre o minarete, o sea, el dios de las torres, o sea, o el dios Islam, del Islam. El anticristo va a honrar al Islam. Por eso, entre otras cosas, otras religiones se van a pasar al Islam fácilmente. Gente que usted ahorita oye hablar mal del Islam, de la noche a la mañana, como fue en los tiempos de, de este emperador en el año 300, si no me acuerdo si fue Constantino, hizo un decreto y cristianizó todo el mundo. Pues cuando esté el anticristo, todo el mundo se va a volver islámico por decreto y la gente lo va a aceptar. Ya le voy a enseñar por qué lo va a aceptar. ¿Y quiénes son los primeros que van a salir corriendo? Torres en las mezquitas árabes, lugar de culto del Islam. En época de Daniel no existía la adoración de estos dioses. Es por eso que al ver la visión de nuestro Dios, él llama así el Dios de las torres. Esta religión comenzó en el año 600 y 700 de nuestra era. Veamos un poquito la palabra sacerdote, que yo se las he explicado, pero hoy la tenemos, mire, bien detallada. La vamos a descomponer en tres sílabas. Sacerdote. ¿Qué significa esto? Sa de sacrificio, de cerdos y teo a Dios. Sacrificio de cerdos a sus dioses. Por eso Dios está con minúscula, porque este no es el Dios verdadero. De ahí viene la palabra sacerdote. Nosotros, cuando leemos la Torá y leemos toda la Biblia en general, sobre todo en el Antiguo Pacto, vemos la traducción que dice sacerdote, pero esa es una mala traducción. ¿Por qué? Porque la tradujeron, ¿quiénes? Sacerdotes, los que sacrifican cerdos y tratan a sus rebaños como tal, hasta la fecha. Entonces, ellos le pusieron eso porque ese es el oficio. Pero en la palabra
Y si usted se va al hebreo, no dice sacerdote, dice, en hebreo dice Cohen, que significa ministro. La única parte donde se ve más claro la palabra ministro es en Efesios 4:11, cuando dice, él mismo constituyó ministros, hablando de Cristo. Ahí sí tradujeron bien, pero toda la parte donde usted lea la Biblia, cualquier versión y diga sacerdote, no es esa palabra, porque esos son los que sí sacrifican cerdos y nosotros no somos inmundos, los inmundos son ellos. Usted va a ver aquí a esta diosa, a la diosa Circe, de dónde viene la palabra circo. Por eso yo he puesto esta lámina aquí, que es un circo. Okay. En este circo, esta diosa, que es una diosa pagana, representando aquí en la época de los griegos, pero esta viene desde mucho tiempo atrás, desde los babilónicos, sumerios, que son todavía más antiguos, caldeos, fenicios, que son los de mayor referente. Ella tiene que una varita mágica, ya que las varitas mágicas no vienen de tiempo, no vienen de los cuentos de hadas. No, esto es una realidad del mundo espiritual. Y usted va a ver que su cola, su vestimenta, tiene ciertos símbolos de dioses paganos, pero también de astros y de los cielos. Esta misma, esta la sacerdotisa que está en medio del circo en la época antigua. Ellos han representado con imágenes nuevas para enseñarnos cómo era. Y ella se encargaba con sus brujerías, hechizos y encantamientos, que ya lo vamos a ver más adelante, de convertir a los hombres en cerdos. Si usted se da cuenta, todo está girando alrededor porque son círculos. Y los círculos, el círculo se va a cerrar con el anticristo. Esto se cierra con el anticristo. Comenzó hace más de 4000 años y se cierra al final del Armagedón. Aquí puede ver usted a esta misma, está de lo griego, está, y usted puede por eso ver en esta imagen cerdos volando, porque los convierte en cerdos. Nada más que esta referencia es de tipo espiritual. Hay un libro que se llama Cerdos en la Sala, escrita por un cristiano. Yo no lo he leído, pero entiendo de qué se trata. Y a eso se refiere. Cuando el Señor me da la oportunidad de ver cosas inmundas en ciertos lugares, veo cerdos caminando. En oficinas, o veo ratas, o veo perros, o veo hienas, que son animales inmundos, y los veo caminar. Y están los cerdos. Estas tres mujeres que usted ve a la derecha, es la misma esta. Nada más que esta es de los hindúes, esta es de los griegos y esta es de los europeos. Qué casualidad que en todas las culturas siempre está la diosa del circo, nada más que con diferentes nombres. Por eso nosotros hoy vamos a lo que conocemos el circo y vamos a nuestros niños y todo eso, pero el circo como tal, que ya no es, por decirlo tanto como en la época antigua, que era es un lugar, en la época antigua era un lugar donde se practicaba la magia, rituales, y recuérdense que las mismas sacerdotisas también y diosas eran las mismas prostitutas, porque al final terminaban en orgías. Y eso lo hacían todas las culturas alrededor del mundo. Mire qué casualidad que tanto en América, llámese toltecas, aztecas, olmecas, pipí, todos practicaban lo mismo. Cuando vamos viendo a los nórdicos, los más conocidos son los vikingos, empezamos a ver sus fiestas paganas. Continuemos. Veamos un poco del mundo islámico. El nombre Mahoma viene del árabe
y significa digno de alabanza. Miren, este es usurpador, porque el único digno de toda la alabanza es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro como Él. Es un nombre de gran importancia en el Islam, dado que es el nombre del profeta fundador de la religión. Y por ello es muy popular entre las comunidades musulmanas de todo el mundo. Si usted puede ver aquí, al lado derecho tenemos dos imágenes. Esta la reconocen fácilmente, que es la famosa Virgen María de los católicos, pero también la misma imagen, si se da cuenta, con los mismos atuendos, los rayos de luz, ambas tienen su cobertura, su manto, el mismo, ellos le llaman ángel, pero realmente es una potestad demoníaca. Aquí, bueno, en el caso de esta, miren las garras, y tienen una luna. Como dos culturas, y solo estoy hablando de dos, pero esto se repite en todas las culturas también. Como en dos culturas, una en América y otra, Europa y árabe, mantienen la misma diosa. Y todos con la luna creciente, que es la que está al final de las torres, del dios de las torres. El Islam fue fundado a principios del siglo VII después de la resurrección, o sea, ahí entre el 600 y 700 después de la resurrección, en la península arábiga, es decir, todo el mundo árabe y persa, con el profeta Mahoma como figura central. Su inicio está marcado por las revelaciones divinas que Mahoma recibió a partir del año 610 después de la resurrección de nuestro Señor Cristo. Él dice que fueron revelaciones divinas. Así también lo han dicho otros, ¿verdad? Hay un montón que ustedes conocen, como los mormones, y si no me equivoco, también los testigos de Jehová hablan de que su profeta vino y ahí tienen su libro verde, las cuales dieron lugar al texto sagrado del Islam, que es el Corán. Pero en el Corán dice que el que no es islamista es infiel y al infiel hay que matarlo. Es decir, el resto que no es islámico hay que matarlo. Por eso en la persecución, aparte del 666, el que no se inclina al islamismo mundial, hay que matarlo. Porque es un infiel. Mire cómo estamos viendo qué es lo que va a pasar con la religión al final de los tiempos. Al final de los tiempos, dentro de 3 4 años, para ser más exactos. Veamos a la Virgen de Fátima. Este es la guadalupana, usted se la puede. ¿Qué significa Guadalupe? Río de lobos. Porque Fátima es porque Guadalupe es una palabra árabe. Fátima es un nombre que es otra virgen, es un nombre de gran importancia en el Islam. ¿Mm? Porque es hija del profeta Mahoma. Pero es la virgen, la segunda virgen más adorada y venerada por la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica tiene paganismo griego, romano e islámico. Por eso a la comunidad católica no le va a costar pasarse al Islam, porque solo le van a decir, no, mire, si la Fátima es islámica y la guadalupana es islámica, entonces ellos van a seguir. El catolicismo se va a pasar de un solo, de la noche a la mañana, por un edicto del anticristo, al islamismo. Y la Iglesia Católica es un grupo grande. Recuerda que los tres grupos grandes son los cristianos, los católicos y los islámicos. Y dentro de los cristianos se considera los israelitas, judíos, judaizantes y los cristianos evangélicos. Pero si el grupo más grande que ahorita es el islamismo y se va a pasar el otro gran grupo católico de una sola vez, porque ellos no van a tener cambio de diosa. Solo le van a decir, no, es que hoy la vamos a pasar al otro lado porque allá venía, fíjese. Pero es la misma. Y si es cierto, es la misma. Es la misma que viene desde los egipcios y más atrás. Pero para tiempos modernos, imagínense que la famosa Virgen, que es la Madre del Cielo, como la Reina del Cielo, como la menciona la Biblia en Ezequiel y otros libros, y que todos la veneran como la mamá de Cristo,
Pues hoy resulta que viene del Islam, porque así ha sido. Lo que pasa es que a ella la tropicalizaron. Y por eso usted va a ver que hay de diferentes colores. Oye, la Virgen Morena, ¿va? Ah, pues sí, para los indígenas. Ahí la van vistiendo conforme el mercadeo va siendo necesario. Y Fátima, repito, es un nombre de gran importancia en el Islam por ser la hija del profeta Mahoma y también es popular en el mundo hispano y lusófono debido a la ciudad portuguesa donde ocurrieron las apariciones de la Virgen de Fátima. Ok, continuemos. La que está aquí es en la Virgen de Fátima. Igual que la guadalupana, igual que esta mesoamericana. Continuemos. En resumen, tanto Guadalupe como la Fátima son de origen islámico, por tal razón el mundo católico no le va a costar nada trasladarse con el Dios de las fortalezas y sus hijas paganas. Daniel capítulo 11. Enseguida ocupará su lugar un príncipe despreciable y no se le tributará el honor debido a un rey, el cual vendrá secretamente con adulaciones y con dolo se apoderará del reino. Aquí está hablando del anticristo. Enseguida ocupará su lugar un príncipe despreciable, el anticristo, el cual vendrá secretamente. Es que no se anda haciendo la gran bulla. Él solo anda por todos lados. Lo vemos detrás de los presidentes, de los magnates, de los archimillonarios, de las 5 familias poderosas que hay y que manejan la economía mundial. Ahí sí lo vemos. Pero mire cómo él va secretamente, porque él ha venido trabajando de décadas. Hoy le estamos viendo más el rostro. Yo la primera vez el rostro lo empecé a ver por el año 2017. Mm, Me llamó la atención y he venido siguiéndole sus pasos. Y con dolo se apoderará del reino. Mire, con dolo, o sea, con maldad. Y quedarán deshechas y destruidas las fuerzas del que peleará contra él. Y además el caudillo de la confederación. Leyendo la traducción viviente, se entiende un poco mejor, dice, el siguiente en subir al poder será un hombre despreciable, quien no está en la línea de sucesión al trono. Es que no hay trono. O sea, los que quieren o los que deberían de heredar, no van a heredar ese trono mundial, porque él no viene de reyes, ni de emiratos, no viene de kaisers, no viene de ahí. Pero dice, quien no está en la línea de sucesión al trono, cuando menos lo esperen, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas. No hay poder militar, sino mediante adulación e intrigas. Pero no crea que solo son las intrigas de telenovela. Ya va a ver qué intrigas son las que él va a hacer. O bueno, ya empezó a hacer de hace días. Arrasará los grandes ejércitos que se le opongan, incluido un príncipe del pacto, incluido Israel. Pero mire cómo va a tomar el reino, con adulación e intrigas, no con armas. Pero mire cómo dice el 22, él arrasará grandes ejércitos con intrigas. Verso 23, formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. Se volverá fuerte a pesar de tener solo un puñado de seguidores, llámese 10 naciones. Y las otras 296 naciones van a seguir a las 10. De improviso invadirá los lugares más ricos del territorio. ¿De cuál territorio? De improviso invadirá los lugares más ricos del territorio.
Entre los lugares más ricos, y lo vamos a llevar de una forma singular, es Gaza. No crea que Gaza, por buena gente, quieren reconstruirlo porque está destruido, que se cayeron los edificios. No. La riqueza que tiene esa tierra en el mar y en la tierra es inmensamente grande. Por eso es importante tomar Gaza y el pacto de abrahámico, que así le han llamado, porque quieren agarrar el nombre de Abraham, porque Abraham cubre las tres casas importantes, árabes, persas e israelitas, porque los tres tienen por padre a Abraham, los persas, los árabes y los israelitas. Y el mundo católico y evangélico tienen por padre a Abraham también. Entonces, es un atarrayazo agarrar el nombre emblemático del padre de la fe. De improviso y invadirá los lugares más ricos del territorio. Luego repartirá entre sus seguidores el botín y las fortunas de los ricos. Y Gaza está siendo repartida. Bueno, ya fue repartida legalmente. Hoy solo falta que empiecen a construir. Algo que sus antecesores nunca habían hecho. Hará planes para conquistar las ciudades fortificadas. Pero esto durará poco tiempo, dice. 3 años y medio. Ahora veamos la parte esta, donde dice que tomará el control del reino. ¿A qué se refiere? Leamos la traducción viviente, Daniel capítulo 11. Ahí el mismo capítulo, pero vamos a ir a los versos anteriores, al 6. Algunos años después, mire qué interesante, algunos años después, se formará una alianza, un pacto. Algunas versiones dicen eh, una liga, una liga entre el rey del norte y del sur. El rey del sur dará a su hija en matrimonio al rey del norte para asegurar la alianza, pero tanto ella como su padre perderán su influencia sobre el rey. Ella será abandonada junto con todos sus partidarios. Pero ¿qué es lo que nos interesa aquí a nosotros? Porque estamos estudiando lo del anticristo. Es la parte de la alianza. Cuando yo me voy a buscar en el original qué significa esa palabra de alianza, me encuentro con la palabra hebraica kayabar. Y si usted ve los cuadros rojos, que yo le voy a leer ahorita, dice compañía, esa va a formar una compañía a través de juntarse, amistad, unir, hacer un nudo de magia o hechizo para encantar. Porque es a través de magia, hechizos y encantamientos que está doblegando las naciones. ¿Se acuerda del primer sello de Apocalipsis? El jinete blanco que va con un arco, pero va sin flechas, no va armado, solo lleva el arco, pero no lleva flechas. Es como que usted vaya con un soldado, vaya a la guerra con su fusil, pero no lleve balas. Es como que no llevara nada, pues. Este blanco, que es paz y seguridad, está actuando haciendo nudos, alianzas, ligas de magia, hechizos para encantar. Pablo le escribe un día a los Gálatas, ¿se acuerdan? Donde nosotros las traducciones dicen, oh Gálatas, ¿quién los fascinó? Dice. Pero hay unas traducciones que dice, ¿quién los encantó? Porque ellos fueron engañados a través de encantamientos, brujerías y hechizos. Y miren más abajo la referencia de la Reina Valera de 1909, como dice, encantar, enlazar, que son ligas, juntar, mago, hacer, alianza, compañía, pacto, trabar. Mire, trabar, muy distintos que usted, una y otras cosas, trabar, unir, unión. ¿Qué se practicaba esto? En el circo. Ya le enseñé ahí atrás. Esto viene de tiempos antiguos. Solo le van cambiando el nombrecito.
y estaba con su varita de encantamientos hace más de 4000 años. Antes del diluvio todavía eso vino y por eso fue parte del diluvio. No solo fue los gigantes, sino todas las maldades que el hombre hizo, igual que ahora. Por eso en el libro de Mateo el Mesías nos dice, el tiempo del fin va a ser como en los días de Noé, que se casaban, comían y bebían. Pero eso no es problema, no es pecado comer, beber y casarse. El problema es con quién me caso, qué bebo, qué brebajes estoy bebiendo, qué celebraciones me estoy poniendo en la mesa. Ese es el problema. ¿Qué sacrificado como? Por eso es importante, mira, buscar palabra por palabra, llegar a este punto. A veces hay que ir viendo palabra por palabra. Gracias a Dios los sistemas nos ayudan a hacer más rápida esta labor. Antes lo tenía que hacer a puro libro. Tal palabra empezaba página por página y el Strong me decía, váyase al 2350 y llegamos al 2350, aquí está. Y de repente, no era lo que buscaba. No, váyase al 8930 y ahí va uno al 8000. Hoy con sistema, pero lleva muchas horas. Pero mire lo que hemos descubierto aquí, cómo está actuando ahorita él. Por eso no necesita ejércitos. Es más, los ejércitos, ya vimos en el estudio pasado, se van a entregar a ellos. La Virgen de Guadalupe se parece mucho a Tenochtin o Coatlicue, quien era una diosa mexicana, la cual por coincidencia del destino, nuestros antepasados indígenas adoraron antes de la llegada de la española. Y aquí la puede ver usted, mira, aquí tenemos. ¿Ve? Cuando los españoles llevaban a la Virgen María, a la Guadalupana, perdón, para imponerla, ellos ya la tenían, nada más que tenía un nombre autóctono maya, pero es la misma. Así como Osiris y venimos de tiempos antiguos, es la misma deidad. Que por cierto, esta deidad viene también del Islam porque ya vimos a Fátima, que es hija del profeta Mahoma, y la catolizaron, la hicieron cristiana. A la islámica hija de Mahoma, ¿de dónde salió esa torcedura? Bueno, de las tinieblas, pues, pero ¿de dónde salió la lógica? Porque no tiene lógica. Pero ahí está la gente adorándola. Y si no, mire, usted va al Cerro Las Pavas aquí en El Salvador y eso está lleno de gente queriendo pasar en la vitrina, que no me acuerdo cómo es que le llaman ellos, para dejar una ofrenda, para pedirle algo y ahí están. Y son eh, entidades poderosas de género femenino. Estas son las que van a llevar más gente al infierno que el mismo Satanás. No es Satanás, Satanás hace otras cosas que tampoco no nos agradan, pues, pero ellas, a través del sincretismo religioso, es decir, de revolver todo, como hemos venido viendo, van a llevar a la gente a la perdición. Para seguir con las coincidencias, casualmente el templo de esta diosa mexicana se ubica en donde ahora es la basílica. Ahí fueron a construir la basílica de la Guadalupana. ¿Por qué? Porque no es anulación, solamente es cambio de ropa y nombre. Pero él es la misma caída. Por si esas coincidencias fueran pocas, agreguemos que Tonantzin significa nuestra madrecita. Y las otras se consideran la madre también. Y en Centroamérica y también Sudamérica tiene otro nombre que es Pachamama, creo que se llama Pachamama, que es lo mismo, que en español los ecologistas le han llamado la madre tierra, pero es la misma pagana.
Fue hasta 117 años después de que se construyó la basílica que se escuchó por primera vez la historia de Juan Diego. Y no que Juan Diego le dijo a ella le dijo a Juan Diego que construyera una basílica, pues. Pero la historia de Juan Diego se pasan más de 100 años cuando se escucha la historia de Juan Diego. Cuando debería del pueblo decir, a causa de la historia de Juan Diego es que nosotros construimos. Entonces, mire, y esto es de escritos católicos, sacado de escritos católicos. Y en la Virgen, y en un libro redactado por el indígena de la nobleza que acudía a un colegio franciscano en donde le enseñaban a componer rezos, obras teatrales y cuentos. Entonces allí, en ese colegio franciscano se inventó una historia para que todo el mundo se fuera detrás de ella. Dato interesante que en el año 1996, el ex abad de la Basílica, Guillermo Schulenberg, Schollenberg, Schollenberg es alemán, sometió dicho manto a pruebas tecnológicas, las cuales dieron como resultado que es totalmente una pintura hecha por la mano de hombre y además ya retocada 3 veces a lo largo de la historia. Porque se cree que la pintura no es pintura humana, sino que ellos tienen ese manto con la imagen de ella colgado, que usted lo entra a la basílica y está. Y con eso terminamos la parte 3 y finalmente vamos a la parte 4. Con esto cerramos. Siempre en el libro de Daniel, porque Daniel es el que estamos estudiando ahorita. Usted se acuerda que nosotros vimos este tema, tecnología babilónica. La primera parte, la segunda parte de la tecnología babilónica se llamaba la simiente de la serpiente y lo desarrollamos. Y el tercero es de la tecnología babilónica, la generación de los sintéticos. Daniel capítulo 12. Los días finales, dice. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Interesante, porque sí, nosotros podemos ver los últimos 100 años cómo la ciencia ha aumentado escalonadamente. Y no sería entre los últimos 30 años más. La tecnología está cambiando. Antes yo les decía, hace 30 años, 10 años, hoy cada 6 meses la tecnología va cambiando. Yo creo que va cambiando hoy más rápido. Naciones Unidas, 24 de septiembre del 2025. Esto es reciente. La inteligencia artificial no debe decidir el destino de la humanidad, advierte el secretario general al Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque ya lo está haciendo. Él no está hablando en tiempo futuro, está hablando en tiempo presente. No debe decidir el destino de la humanidad, advierte el secretario general del Consejo de Seguridad. Y ahí dice, ¿ve? Antonio Gutiérrez alerta a los Estados miembros sobre los riesgos de una inteligencia artificial sin regulación y pide control humano sobre las armas, reglas globales y equidad tecnológica. Y que la inteligencia artificial, si se le va a ocurrir, recuerde que esto es una combinación de inteligencia artificial con gobernadores de las tinieblas, que eso lo expliqué en un tema pasado, donde mirábamos que parte de es las tinieblas. Y si las tinieblas se le ocurre tirar misiles a un país al otro porque es parte del plan, no lo decidió un hombre, lo va a hacer. Sin manos de los hombres es un gran peligro, ya imagínense en las manos de los otros, que ya lo tienen. En la Biblia Kadosh, mire cómo dice, y aquí está lo bonito, generación de los sintéticos. Y le dice en el Daniel capítulo 2, verso 43, ¿viste el hierro? Figura de la tecnología, mezclado con el barro, el hombre de la tierra. Recuerden que nosotros venimos de la tierra, del barro. Esto significa que ellos serán mezclados con la cera del hombre, pero no permanecerán juntos, no más que el hierro se mezcla con el barro. Pero sí lo mezclaron, pero no permanece. Y hay un momento en que hay un rechazo.
pero sí lo van a lograr mezclar. Y es lo que ya hicieron, mezclar la tecnología con conciencia fragmentada y ADN humano. Y aquí Daniel lo escribió hace 2500 años. Nada más que él no le puso eh, la generación de los sintéticos, como yo lo titulé. Pero es lo mismo. ¿Viste el hierro? Le dice, hablando de la estatua, mezclado con el barro. Esto significa que ellos, el hierro y el barro, mezclados con la cera del hombre. ¿Qué es la cera del hombre? El ADN. Y la palabra cera, recordemos que directamente es semen. Y eso mismo pues ADN. Y ellos ya lograron mezclar y digitalizar el ADN y el alma, meterlo al software. Que si hubiéramos dicho esto hace unos 15 años atrás, nos hubieran tildado mal de locos. Pero mira, y está escrito por Daniel hace 2500 años. Generación de los sintéticos. En la Biblia Torres Amat. Y al modo que has visto el hierro mezclado con el barro cocido, así se unirá por medio de parentelas, mas no formarán un cuerpo en el uno con el otro, así como el hierro no puede ligarse con el barro. No lo van a poder lograr, pero sí lo mezclaron. Unidos, pero no pegados, pero están adentro. Y es lo que les explicaba. Con eso terminamos esta noche, hermanos. Estamos leyendo las profecías de los tiempos finales y para dónde va la religión y afirmando algo que habíamos estudiado de la generación de los sintéticos. Yo voy a cerrar la grabación ahorita. Si hubieran preguntas, con gusto.